Hoy vamos a estar hablando de la apostasía de la Iglesia de Jesucristo del tiempo final. Y vamos a tomar como texto base segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ahí lo tenemos en las pantallas. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Escribe el apóstol Pablo y les dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Jesucristo por su iglesia, sin que antes venga, uno, la apostasía. ¿De qué? ¿La apostasía de quién? De la iglesia. Y dos, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos atribuciones o nombres que se le dan al anticristo. El hombre de pecado y hijo de perdición. Porque tiene dos facetas el anticristo, que bueno, ese es otro tema que tocaremos en otra ocasión. Pero gracias a Dios por su palabra. La Biblia nos previene o nos previno hace casi 2000 años que la iglesia de Cristo en el tiempo final iba a caer en apostasía. En muchos versículos, ¿verdad? Está profetizado, se describe la apostasía de la iglesia de Cristo en el tiempo final. Ahí lo leímos ahorita en Tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 2. Pablo profetiza que previo al regreso de Cristo, primero tiene que manifestar la apostasía de la iglesia. La iglesia en Tesalónica estaban muy espantados en ese tiempo, pensando que ya estaban viviendo en el periodo de la tribulación, porque estaban siendo tan duramente perseguidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano no querían que se predicara el Evangelio de Cristo. Imagínense, hace 2000 años, imagínense el tiempo en nuestros tiempos, se vuelve a cumplir la Escritura. Y como comenzó la iglesia, pues así va a terminar la iglesia, siendo perseguida. Veíamos ahí en la Cámara de Diputados de nuestro país, ¿verdad? Que por solo mencionar el nombre de Dios, bueno, pues el gallinero, ¿verdad? Empezó a cacarear y a estar en contra no les gusta escuchar el nombre de Dios. Y tienen muchos argumentos totalmente falsos para contradecir o contrarrestar lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, Jesús mismo nos advirtió que en el tiempo del fin, previo a su venida, muchos iban a apostatarían, esto es, se apartarían de la fe. Ahí en Mateo 24, 10, eso no lo vamos a leer ahí en las pantallas, pero Jesús dijo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer, se aborrecerán. O sea, muchos van a tropezar. En la iglesia, mucha de la iglesia de Cristo está tropezando en este tiempo final. Bueno, vamos a entender primeramente qué es la apostasía, qué es apostatar. Esa palabra apostasía viene del griego afistemi, que tiene varios significados, todos muy similares. Dice que significa que es abandonar, es renunciar, es renegar, es desertar, es rechazar, es desistir, es volverse atrás, es recaer, es alejarse, es sublevarse, es separarse. Todo eso es el significado de lo que es la apostasía. Y es una de las de las señales de este tiempo final que nos hablan de que Cristo ya viene, de que estamos ya muy cerca de la venida de Cristo. La apostasía en sí misma, quiero decirles que es un ataque. La apostasía es el resultado de una estrategia de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, del maligno, del diablo, de Satanás, del anticristo, como querramos llamarle, en contra de la iglesia en este tiempo final. Es una práctica, la apostasía es una práctica de infiltración del enemigo en la iglesia. ¿Para qué?
para destruirla, porque dice que Jesús mismo nos enseñó que el diablo solo vino a matar, a robar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Él viene a robar, matar y destruir. Y así como ataca al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ataca a la iglesia y ataca a los incrédulos, engañándolos. ¿Para qué? Para que no se salven, para que no vengan a la fe de Cristo y se salven. Eso es el objetivo principal del enemigo de nuestras almas, es destruirnos en el infierno. Él sabe que él está perdido, está destruido, pero él quiere que la máxima creación de Dios también se pierda. Que no aceptemos a Cristo como nuestro Salvador para que el hombre, las personas se pierdan en el infierno. Escribió también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que entendamos este ataque del enemigo para la iglesia en el tiempo final. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que Satanás tiene maquinaciones, y las maquinaciones del diablo se refieren a sus artimañas, a sus estrategias, esa es la palabra, estrategias que él tiene, a sus engaños, a sus planes ocultos que él tiene. ¿Para qué? Para manipular a las personas. Él utiliza, ¿verdad?, sus estrategias, tiene diferentes estrategias, tiene estrategias como las tentaciones. Él vino a tentarlos en la escuela, en la mañana, ¿verdad?, en la escuela de la Biblia escuchábamos cómo el enemigo vino a tentar ahí en Lucas 4, ¿verdad?, a Jesús para que Jesús cayera. Él tiene el engaño, es una estrategia, una artimaña, una maquinación del diablo. Él viene a engañarnos. El desánimo es otra de sus estrategias. Él desanima, nos manda dardos de fuego continuamente para desanimarnos, para que no sigamos adelante, para que no caminemos con Cristo, para que no pongamos nuestros ojos en Jesús. Él desanima. Y cuando un cristiano desanimado, pues ¿qué pasa con un cristiano desanimado? Pues es hecho a un lado. El enemigo lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque está desanimado. Aquel que ha conocido de la palabra, pero ahora ya se desanimó por diferentes razones. Hay muchas razones del desánimo. Sí, a lo mejor hablaremos la próxima semana un poquito de lo que son las tribulaciones, que incluyen el desánimo mismo. Y también el enemigo, una de sus maquinaciones, pues es la distorsión de la palabra de Dios, de las Escrituras. Él las distorsiona. El enemigo distorsiona la palabra de Dios. Así engañó a la primer pareja, ¿verdad? Con que Dios te dijo, pues no es así, porque yo ahora te digo que si comen de ese árbol, pues serán como dioses conociendo el bien y el mal. O sea, distorsionó el principio. ¿Para qué? Para que la primer pareja desobedeciera y cayera en el pecado y fuera apartada de la presencia de Dios, ahí en el huerto del Edén. Entonces, ¿cómo podemos detectar hoy en día, entendiendo estos puntos, ¿verdad?, lo que es las maquinaciones del diablo, sus estrategias? ¿Cómo podemos detectar esto de la apostasía dentro de la iglesia de Cristo? Porque en la iglesia en Tesalónica no había apostasía en ese momento. Y en realidad, aunque se ha dado en algunas iglesias durante el tiempo el periodo de tiempo de que surgió la iglesia hasta nuestros días, se ha dado en algunas iglesias apostasía, y en las 7 iglesias del Apocalipsis nos habla de que en algunas iglesias se dio apostasía, pero no se había dado como se está dando el día de hoy en la iglesia de Cristo, de este tiempo final. Y esa es una de las señales. ¿Cómo podemos detectar si estamos en una iglesia apóstata o en apostasía? Si somos miembros o participas en una iglesia que se llama cristiana o llamándose cristiana, pues se encuentra en apostasía. Porque es lo que estamos viendo en la iglesia de Cristo. En primer lugar, los cristianos debemos entender que la apostasía
¿verdad? Para poderla entender debemos aplicar lo que es la apologética cristiana, y vamos a entender qué es la apologética cristiana. Bueno, la apologética bíblica significa la defensa razonada de la fe cristiana a través de argumentos que sean lógicos y la evidencia basada en la palabra de Dios. Eso es lo que significa la apologética cristiana. Utilizar argumentos lógicos para defender. El Señor nos mandó a defender la fe en Cristo, nuestra esperanza. Dice, y basada en la palabra de Dios, que haya evidencia. O sea, si vamos a creer en una doctrina bíblica, en una enseñanza bíblica, bueno, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿sí? En su primer carta del apóstol Pedro, que él escribió, dice que debemos estar siempre preparados para defender nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Es una responsabilidad de un cristiano. Dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ahí lo tenemos en las pantallas. ¿Qué escribió Pedro? Imagínense, Pedro, un pescador que era inculto, ¿verdad? Cuando fue llamado por el Señor. Bueno, miren lo que dejó escrito. Dice, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Dice, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. Dice, estemos siempre preparados. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de un cristiano? Pues prepararnos conforme a la Biblia. Jesús, que fue tentado ahí en el desierto, imagínense que Jesús no hubiera estado preparado para enfrentar las tentaciones, los engaños. De tres formas quiso engañarlo, quiso tentarlo en cuerpo, alma y espíritu. El enemigo quiso tentarlo para hacerlo caer, pero Jesús estaba bien preparado. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras, conforme a la palabra que él conocía. Entonces, aquí un punto muy importante que es importante que lo comentemos, es que defender nuestra fe, dice ahí Pedro, el apóstol Pedro dice, con mansedumbre y reverencia. Eso significa que no vamos a defender nuestra fe, ¿verdad? Ni peleándonos, ni discutiendo, ni maldiciendo, ¿verdad?, a otros que no creen, ni poniéndonos al mismo nivel de los no creyentes, porque los no creyentes, ¿verdad?, ya sean ateos, religiosos, de otras religiones, sectas, satánicos, muchas veces van a ser muy agresivos, muy difíciles, pero ahí dice, aquí escribe Pedro y dice, no, estén preparados, pero presenten su fe, ¿verdad?, su defensa de la fe, del evangelio, porque en primer lugar están preparados, conocen la palabra de Dios. Dice, pero háganlo con mansedumbre, con reverencia, para todo el que nos demande razón de la esperanza, ¿verdad? Y con ello esperando, pues, que ellos entren en razón, porque los que nos piden, nos demandan razón de nuestra esperanza, pues algo quieren o algo Dios quiere hacer en sus vidas. Quiere transformarlos, quiere sacarlos de ese error, de esa maldición por la cual están caminando. Entonces debemos estudiar, debemos prepararnos, profundizar en las Escrituras. Discutía, ¿verdad?, con los de su propio pueblo en cierta ocasión el apóstol Pablo, ¿verdad?, con los propios judíos, les explicaba quién realmente era Jesús. Pablo, que su anterior nombre fue Saulo, fue un perseguidor de la iglesia, fue un judío fariseo y que odiaba la iglesia de Cristo, los mandaba a matar. Estuvo ahí junto al primer mártir cristiano, a Esteban. Dice que sus ropas fueron echadas a sus pies de Saulo en ese momento, hasta que Dios lo transforma, ¿verdad? Lo cambia ahí en el camino a Damasco, se le aparece Cristo. Y está escrito ahí en Hechos 17:3, vamos a leerlo. Cómo Pablo, ¿verdad?, presentaba
el evangelio de Cristo, ahora ya Pablo, un Pablo convertido a Cristo. Dice, y Pablo, como acostumbraba, o sea, tenía una buena costumbre, fue a ellos, dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿En donde discutía? En una sinagoga judía, declarándoles y exponiéndoles por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, o sea, el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo, es el ungido, es el Mesías. Gloria a Dios. Eso ya se los predicaba al pueblo de Israel hace 2000 años el apóstol Pablo, el escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento. También Pablo le escribe a Tito, a uno de sus discípulos, que fuera retenedor de la palabra fiel que se le había enseñado, para que así pudiera exhortar y enseñar. ¿Con qué? Con una sana doctrina, con una sana enseñanza, y poder así convencer a los escépticos, a los incrédulos, a los que estuvieran engañados, a los religiosos, a todos los que lo contradijeran. Dice Tito 1:8, vamos a leerlo, dice, sé retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, imagínense, o sea, aquí debemos, y para no caer en la apostasía, pues tenemos que aplicar todas estas escrituras, estar bien preparados, porque el enemigo es mentiroso, es engañador. Algunas de las principales herejías de la iglesia en apostasía, ¿verdad? Porque la vemos ya, la iglesia de Cristo que se encuentra en apostasía, que operan ya en la iglesia, ¿verdad? Son infiltraciones del maligno, del enemigo, engaños del enemigo, y nos están alertando, nos previenen, ¿verdad? Que ya Cristo viene, eso es lo más tremendo. A nosotros nos da gusto, pero también nos da carga de que gran parte de la iglesia de Cristo se encuentra en apostasía, esté siendo engañada, y mucho se quedará, porque la iglesia en apostasía, dice la Escritura que cuando venga Cristo por su iglesia, ¿verdad? Dice que la mitad se va y la mitad se queda, así está escrito en Mateo 24, Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 se van, 5 se quedan. O que uno está en la cama, 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro dejado. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. O sea, ¿quiénes se van a quedar? Pues los que se encuentren en apostasía. ¿Sí? Entonces, que veamos, por ejemplo, el primer punto, ¿verdad?, de lo que es la apostasía en la iglesia. Los que practican apostasía en la iglesia utilizan falsos argumentos para desviar y falsear la sana doctrina. Esto es, están malinterpretando la palabra de Dios. Jesús mismo criticó, ¿verdad?, a los falsos maestros en su momento, a los fariseos que querían matarlo, ¿verdad? Siendo que los mandamientos decían no matarás. Bueno, pues querían matarlo a Jesús porque les hablaba la verdad, porque la verdad no les cabía en su mente, chocaban con sus argumentos religiosos, legalistas. Y Pablo le escribe también a otro de sus discípulos, a Timoteo, que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Veamos 1 Timoteo 4:1. Dice así, ahí está en las pantallas, dice, pero el Espíritu, aquí es el Espíritu Santo, dice claramente, o sea, está hablando el apóstol Pablo de parte del Espíritu de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada, esto es, endurecida, la conciencia. Entonces, nosotros debemos entender que hay doctrinas fundamentales en la Biblia que no pueden ser, o que son intocables, que son doctrinas que ya son reveladas en la palabra de Dios,
y que cuando nosotros escuchamos una herejía, ¿verdad?, en contra de esas doctrinas, ¿verdad?, uno que es los verdaderos creyentes, ¿verdad?, que los que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pues no nos podemos quedar callados, ya que el escuchar, ¿verdad?, que otros enseñan herejías que llevan al infierno a la persona, ¿verdad?, que las está enseñando, y van a llevar al infierno a aquellas personas que las están recibiendo, que las aceptan, por lo que es algo de vital importancia, ¿verdad?, el que la arrebatamos. ¿Por qué? Porque son de vida y muerte, son vitales. Por eso somos celosos de la palabra de Dios. Un verdadero cristiano tiene que ser celoso, como escribió ahí Pedro, Pablo, ¿verdad? Escribieron, ¿verdad?, que tuviéramos celo, que nos tuviéramos preparados para presentar defensa. Hay doctrinas que son fundamentales en la palabra, que son intocables. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, que ahorita otra vez está siendo atacada en la iglesia. Ya en iglesias están rechazando la doctrina de la Trinidad. Todos entendemos que hay un solo Dios, pero está representado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una doctrina fundamental. La doctrina de la salvación, ¿verdad? Somos salvos de la muerte y condenación eterna por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Es una doctrina fundamental, ¿sí? La expiación de Jesucristo. Solo Jesús pudo redimirnos, solo Él pudo pagar el precio en la cruz por nuestros pecados, porque Él fue perfecto, sin pecado, ¿sí? Él tuvo que nacer ahí en una virgen, ¿verdad?, sin la simiente que venía contaminada. Nació de la simiente del Espíritu Santo, sin contaminación, pero nació como hombre y Él dio su vida. Él es el único que pudo habernos salvado. El arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? Sí, son doctrinas fundamentales. La metanoia, ¿verdad?, que significa el arrepentirse de obras muertas, cambiar de rumbo, apartarnos del pecado. No podemos seguir en el pecado, y como muchos están enseñando, ahorita vamos a hablar como hay iglesias que ya el arrepentimiento, eso no importa. O sea, tú eres salvo, hagas lo que hagas, pon tu fe en Cristo y no te arrepientas, no hay ningún problema. Y eso es parte de la apostasía, es un engaño. Te están engañando porque te están llevando a la muerte por falta de arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero es fundamental el arrepentirnos, el que haya un metanoia, un cambio de rumbo en nuestras vidas. Hay doctrinas de bautismos, la resurrección de los muertos es fundamental, ¿verdad? Todos los seres humanos un día vamos a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Digo, a menos los que participemos en el arrebatamiento, pero todo ser humano, ¿verdad?, un día va a ser resucitado, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. O sea, nadie se salva de eso. Está el juicio eterno, la doctrina del juicio final y el juicio eterno posterior a la vida terrenal. O sea, que la vida no se acaba con la muerte, sino que luego viene un juicio de Dios, dice la palabra. La doctrina del Espíritu Santo: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué está con nosotros? ¿Por qué un creyente recibe el Espíritu Santo? La iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo. Todos esos son doctrinas fundamentales, que si alguien las contradice o quiere meter doctrinas adicionales, pues está metiendo doctrinas de demonios, engañosas. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que presentar defensa. Repito, ¿verdad?, no porque nosotros necesitemos defender la palabra de Dios, o a defender a Dios, porque Dios se defiende solo. Lo que estamos defendiendo son los principios que pueden ser para ti una piedra de tropiezo si no los aplicas conforme la palabra de Dios la dice. Dice que la iglesia de Cristo no debe de conformarse a las tinieblas del mundo, ¿verdad? Ese sería un segundo punto. La iglesia de Cristo no debe operar
obrar conforme al mundo para predicar el Evangelio de Cristo. La iglesia de Cristo debe ser contracultural. Esto es, la iglesia de Cristo va contra la cultura que opera en el mundo actualmente, que es una cultura totalmente demoníaca. Vamos en contra de Satanás, que tiene al mundo bajo engaño, bajo su mentira. Vamos a leerlo en Efesios 2, versículos 1 al 3, dice: y Él nos dio vida a usted y a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, o sea, ya no andamos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, ya no en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean la diferencia, o sea, lo que seguíamos antes la corriente del mundo, ¿verdad? Cantábamos lo que el mundo cantaba, hablábamos lo que el mundo nos enseñaba, ¿verdad? Creíamos lo que el mundo nos decía, y más ahora, ¿verdad? Que cada día hay doctrinas, el engaño está más terrible, ¿verdad? Con tantas cosas que el mundo quiere enseñar, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, las ideologías de género, cómo destruir a la familia, todas estas ideologías progresistas, ¿verdad? Como el feminismo, el propio machismo, ¿verdad? Todo eso es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice Romanos 12:1 que no debemos conformarnos, parecernos, imitar al mundo. ¿Sí? Dice Efesios 5:1, dice: no participen, está ahí en la pantalla, Efesios 5:11, dice: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos que tenemos de iglesias en apostasía es que inventan y quieren copiar al mundo para llamar la atención. Ahora las iglesias, ¿verdad?, llamadas cristianas, pues quieren entretener, más que predicar el Evangelio de Cristo, quieren entretener a sus miembros. ¿Cómo? Por medio de espectáculos, de luz y sonido, ¿verdad?, con música estruendosa, ¿verdad?, para que se generen sensaciones de euforia entre jóvenes, niños, adultos, que sean agradables a los jóvenes para que los jóvenes estén ahí. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, muchas iglesias que se dicen cristianas actualmente, ¿qué hacen? Pues están dando show, nada más. Ofrecen puro show, supuestamente para tener contentos a los feligreses, a los seguidores, ¿verdad? Escuchaba en la semana de un cristiano que decía que luego llegan ahí a la iglesia de otra congregación y les preguntaban que si tenían clubes sociales de jóvenes o reuniones de jóvenes solteros, ¿verdad?, para que buscar matrimonio, etcétera. O sea, se están utilizan la iglesia para otros fines, o si tienen eventos deportivos, ¿no? O sea, como si fuera un club social, ¿no? Iglesias que celebran eventos paganos, como ahorita, por ejemplo, el Halloween que acaba de pasar, el Día de Muertos, ¿verdad? Y hasta promueven que los jóvenes mismos se disfracen de demonios, de brujas, de zombies. Dicen ellos que para atraer a los incrédulos, ¿verdad? Que una vez que ya fueron por ellos, ¿verdad?, vestidos de demonios, de brujas, etcétera, pues entonces ahora sí ya llevarlos a la fe de Cristo. ¿Sí? Iglesias que celebran, por ejemplo, a Santa Claus, ¿sí? A Santa Claus, ahora que ya viene la Navidad, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos que la Navidad, ¿verdad?, pues ya no es hasta diciembre, ¿no? Ya en agosto ya empezó la Navidad, ¿no? Y ya están ahí Santa Claus y los arbolitos, etcétera, etcétera.
Y los Reyes Magos también hay que celebrarlos, ¿no? ¿Sí? Muchas iglesias, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda en las congregaciones, pues ponerles nombres muy cool a las iglesias. Estamos ahí hablando de la iglesia en apostasía. Como dicen los chavos, ¿verdad? Con nombres muy cool, ¿no? Se les ponen iglesias con el nombre de Intro, Mosaic, Enova, ay, Chihuahua. O sea, que nada tienen que ver con el Evangelio, con la palabra de Dios, y que están siendo diseñadas bajo un sistema de mercadotecnia para hacer sentir a las personas, ¿verdad? Como parte de o darte un sentido de pertenencia, ¿sí? Te venden eso, te están vendiendo eso, espectáculo, te venden gorras, libros, camisetas, todo lo que puedan venderte te lo van a vender, y para generarte un sentido de pertenencia. Que lo que la iglesia la verdadera iglesia, lo que debe hacer es un sentido de pertenencia a Cristo, generarnos un sentido de pertenencia a Cristo, ¿sí? Jesús nos enseñó, ¿verdad? Y también por medio de sus apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo es la forma de predicar el Evangelio? Dice Marcos 16:15, lo vamos a leer así rápidamente. Jesús les dijo, ¿verdad? Ya después de que había resucitado, dice: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese es bautizado en el Espíritu sobre todo, no nada más en agua, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Fíjense lo que son las señales. No es que canten muy bonito, que tengan un show muy padre, no, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes. No es literal que tengamos que ir a agarrar serpientes, ¿verdad? Pero dice, como el apóstol Pablo, que una vez bajándose de ahí del naufragio, fue y por meter la mano ahí para calentarse en el fuego, pues le salió una serpiente, lo mordió, una serpiente sumamente venenosa, y no le pasó a nada al apóstol Pablo. Pero aquí habla de que enfrentemos a los demonios, ¿sí? Hablarán nuevas lenguas. Dice: y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, tomando cosas que el mundo te ofrece y no te va a hacer daño. O aún cuando te quisieran hasta matar, ¿verdad? Envenenarte, ¿no? Esta escritura a mí me la dio, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor, y andaba yo en los vicios, ¿verdad? Acababa yo de meterme hongos, ¿verdad? Esos alucinógenos. El Señor me dijo. Ahí fue donde yo conocí al Señor, y el Señor lo primero que me dijo, dice: si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Veamos ahí cómo es la verdadera iglesia de Cristo. En las iglesias apóstatas, en una iglesia en apostasía, los predicadores, los pastores solamente te van a dar sermones motivadores, oradores de motivación, ¿verdad? A sus feligreses los invitan a buscar, por ejemplo, a que alcancen sus propios sueños, a los jóvenes. Es que eso no es bíblico, ¿verdad? Dice: manejan puros mensajes de prosperidad material, ¿verdad? Pura enseñanza. Iglesias, mega iglesias, super iglesias que nomás están dando puros mensajes de motivadores. Acepta a Cristo y saldrás de la pobreza, te dicen. Serás rico, serás famoso, todo te va a salir bien. Eso no es el Evangelio de Cristo. Nunca te hablan del verdadero evangelio, del compromiso que significa seguir a Cristo, de negarte a ti mismo, de hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Por eso dice Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, ¿sí? Y no la nuestra, porque su voluntad es lo mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero va contra
choca, ¿verdad?, contra todos los sueños esos, ¿verdad?, que quieren meterle a los jóvenes, que creen que los jóvenes que por hacerse ricos o por tener grandes empresas o por ser grandes cantantes del mundo, ¿verdad?, van a encontrar la paz y la bendición y el éxito en el mundo. No te confrontan con tu pecado. Eso es lo que hace la iglesia en apostasía. No confrontarnos con el pecado. Te enseñan que no es importante el arrepentimiento en tu vida. Que si aceptas a Cristo y eres salvo, salvo siempre salvo. Hagas lo que quieras, te portes como quieras, y vivas como quieras, ya no hay problema. Tú ya te salvaste, porque una vez dijiste, Cristo entra a mi vida. ¿Sí? Las iglesias en apostasía no te van a hablar del infierno, ni que debes de cuidar tu salvación con temor y temblor, porque así dice la palabra. Cuiden su, dice el apóstol, ¿verdad? Cuiden su salvación con temor y temblor. Miren que el que piensa estar firme, no caiga. No te hablan del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque su enfoque es en este mundo. Y nosotros, un verdadero cristiano no está enfocado en este mundo. No debemos de estar enfocados en este mundo. Aunque nos estuviera yendo bien. No, eso no importa. Lo importante es la vida futura, la vida con Cristo, la vida que viene, la vida eterna, no la vida en este mundo. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Y menos en el tiempo que ya estamos viviendo, que ya viene Cristo. Ya no hay futuro en este mundo, vienen cosas terribles. Vienen cosas terribles al mundo. Nuestra fe debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque en la tierra no hay esperanza. La maldad está todo y viene el anticristo, vienen los juicios de Dios, viene la tribulación de 7 años. No hay futuro en el mundo, jóvenes. Entendamos eso, por favor. En pocas palabras, una iglesia en apostasía, pues está prostituyendo la sana doctrina. Eso es lo que están haciendo. Muchos predicadores son de doble moral, ¿verdad? Que dicen pero no hacen, como los fariseos, ¿no? Como Jesús los condenó. Predican solo lo que les conviene para que no se les vayan las ovejas. Predican lo que no les vaya a perjudicar económicamente, lo que van a predicarte, lo que haga incrementar su aceptación, su popularidad, ¿verdad? Aunque lo que estén enseñando esté contrario, sea contrario a la palabra de Dios, no confrontan tu pecado. No te hablan de buscar la santidad, por ejemplo. Dijimos, ¿verdad? No te hablan de la guerra espiritual en la que nos encontramos, que tenemos que pelear todos los días. Te enseñan herejías, muchas herejías. Y lógicamente, ¿verdad? Si tú los confrontas, pues te van a decir que eres religioso, te van a decir que no, que la iglesia de este tiempo final se tiene que recomponer, ¿verdad? Que ese mensaje que tú estás dando ya está muy anticuado, está muy conservador, que todo cambió. Jesús vino al mundo y cuando vino al mundo Jesús claramente lo dijo: yo vengo a separar el trigo de la cizaña, a separar la luz de las tinieblas, a separar lo bueno de lo malo. Está escrito Lucas 12:52, dice así. 54 dice: porque de aquí en adelante, dice, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra la suegra. División, ¿sí? Jesús vino a hacer una división entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. ¿Sí?
algunas de las graves herejías que se están predicando en las iglesias en apostasía. Les voy a dar algunas nada más, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias en que te enseñan que el Israel del día de hoy ya no es el Israel de la Biblia. Sepa Dios dónde quedó el Israel de la Biblia, por lo que hay que maldecirlo, ¿verdad? Se creen todas las noticias que salen ahí en las redes, en los sistemas de desinformación masiva, que sí yo les llamo. Se la creen todo, ¿verdad? Todo para odiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo por medio del cual Dios les prometió, les hizo grandes promesas a los patriarcas, nos dio toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento escrito por judíos. Nuestro Salvador es un judío, amén, y todo el mundo quiere maldecirlos. Y dentro de esos está la iglesia en apostasía, que han sido engañados por el diablo. Pues no, es que ya el Israel de Dios ya no son los buenos. Pues ¿cuándo ha sido bueno el pueblo de Israel? Por eso ha sido castigado y será castigado terriblemente hasta que reciban a Cristo. En la tribulación lo van a hacer, ¿verdad? Viene el día de la angustia de Jacob, pero como no leen la palabra, como no buscan, entonces arman apostasía, arman engaño, herejías. El arrebatamiento de la iglesia es una mentira. ¿Qué no han leído la palabra? Lean las cartas a la iglesia en Tesalónica, lean Apocalipsis 4:1, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá y te voy a enseñar lo que viene después, una vez que termina ya la iglesia de Cristo. ¿Sí? 1 Corintios 15:50 dice que el Señor, ¿verdad? El Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados y llevados con Cristo. Otra gran herejía pues es la de siempre salvos, siempre salvos, ¿verdad? Que si un día aceptaste a Cristo, ¿verdad? No importa tu vida de ahí en adelante, ya fuiste salvo, nunca perderás tu salvación, sigue en tu pecado, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Si cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Ideología de género, lo que quieras, ¿verdad? Fornicación, no, sigue tu pecado, nomás ve a la iglesia, eso sí. Ve a la iglesia y no importa que te arrepientes, porque Cristo te ama, como eres. No es así, ese no es el evangelio de Cristo. Otras iglesias en apostasía, el ecumenismo, ¿verdad? La fusión, ¿verdad?, de las religiones en la búsqueda de la paz y del amor. Escuchaba a un líder de una de las iglesias en apostasía más importantes del mundo, ¿verdad?, que decían que los cristianos que estaban siendo masacrados allá en África actualmente, ¿verdad?, en esos países donde están siendo masacrados terriblemente los cristianos por su fe en Cristo, decía este líder religioso que pues eso era porque no estaban uniéndose en el ecumenismo de la religión, que por eso estaban siendo masacrados. Imagínense, qué terrible. En la iglesia en apostasía están los pastores progresistas, permiten la sodomía, las bodas sodomía en sus iglesias antes conservadoras, tradicionales, que fueron fundadas en la fe de Cristo, están perdidas. Aceptan matrimonios, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pastoras lesbianas casadas con mujeres, aceptan el aborto. Imagínense, pastores que aceptan que se asesinen a los niños en los vientres, pastores que minimizan el vivir en santidad, predican un evangelio light, no confrontan a sus ovejas con el pecado, ¿sí? Invitan a las ovejas a participar en fiestas paganas, en carnavales, fiestas diabólicas como el Halloween, el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Lo celebran más que
que el día que Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, super megatemplos que se han construido últimamente, sepa Dios cómo fueron financiados misteriosamente, ¿verdad? Ahí piénsenle ustedes, con lavado de dinero, ¿sí? Que tienen grandes espectáculos de luz, sonido, grandes músicos, conciertos, danzas, ¿verdad? Ahora se utilizan las danzas que ahora ya son proféticas. Sí, eso es uno de los últimos en las iglesias en apostasía. Ya salen las danzantes y ahora ya se llaman danzas proféticas. O sea, te están profetizando por medio de una danza, ¿verdad? Si te mueves para acá es porque te están profetizando que para acá es para acá, y acá para acá te están profetizando que vayas para allá, ¿no? O sea, es la iglesia en apostasía. Iglesias con mucho dinero que se pensaban ricas y que no tenían necesidad de nada, como la iglesia de Laodicea, que es la última de las iglesias, y con esto prácticamente estamos terminando esta enseñanza, pero sí me gustaría que la leyéramos, porque esa iglesia es la séptima iglesia que habla del cierre de la iglesia de Cristo y que habla de una iglesia en apostasía. Dice Apocalipsis 3:14, dice así. Dice, y escribe al ángel o al pastor, al ministro de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, o sea, hablando que Cristo de sí mismo, el amén, el así es, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios es Jesucristo. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. El vómito de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad, no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No compres el oro de este mundo, el material, para que seas rico. Y vestiduras blancas, o sea, limpias, para vestirte, o sea, de santidad, de lo limpio, de lo puro, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, la iglesia en apostasía es una iglesia desnuda. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, o sea, abre los ojos espirituales y límpialos para que puedas ver bien. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? No nada más creas en mí, es arrepiéntete, sé celoso en las cosas de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia, de las bodas del Cordero. Dice, al que venciere. Si fuéramos salvos, siempre salvos, pues no, dice al que venciere. O sea, tienes que vencer. Sí, la fe es por gracia, la salvación es por fe, la salvación es por gracia. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Pero una vez que tienes ese regalo, tienes que cuidarlo y tienes que arrepentirte de tus pecados. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí entendemos el mensaje de Cristo a la última de la iglesia, a la de la Odisea? Que la Odisea es una palabra compuesta que significa el derecho del pueblo, o sea, el pueblo manejando la iglesia de Cristo. O sea, es algo así como los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos en la iglesia de Cristo.
¿Sí entendemos la palabra? ¿Entendemos lo que es una iglesia en apostasía, apóstata, que ha dejado el camino, que sigue doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que es una iglesia separada de Cristo realmente y que es vomitada por Cristo? Aquí dice. Tú dices que eres rico, hay iglesias muy ricas, ¿verdad? Mega iglesias con mucho dinero, pero sin Cristo, sin la salvación, sin la verdadera doctrina, sin la sana doctrina. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de Cristo, del Espíritu Santo. Y Cristo les dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tienes ni siquiera vestiduras que se puedan limpiar. La vestidura santa que nos pone el Espíritu Santo cuando caminamos en santidad. Y que dice la palabra que los que se queden, ¿verdad?, tendrán que lavar sus vestiduras, los que se queden a la tribulación y no participen en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dice que tendrán que quedarse a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero de Dios. Pero ese es otro tema que luego estaremos tratando. O sea que si estamos o estás, bueno, no estamos, ¿verdad? Si estás en una iglesia en apostasía, pues como dice Apocalipsis, sal de ella. Amén. Sal de ella. Por muy bonito que parezca la iglesia, con mucho espectáculo, que supuestamente te están dando ahí todo, pero no te están dando la palabra, la verdadera doctrina, la sana doctrina en tu vida para que camines con Cristo. Y te están metiendo engaño en tu vida, te están metiendo mercadotecnia para hacerte sentir bien, para que tu alma se sienta bien, pero no estás caminando en una verdadera iglesia, en la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración, porque la carga, y esto no es para condenar a la iglesia en apostasía, es para que la iglesia se levante, despierte. Una iglesia en apostasía es una iglesia dormida, una iglesia que no es contracultural, que no va en contra de las cosas del mundo. ¿Sí me explico? Y que los que participen en esas iglesias, ¿verdad?, se van a quedar a la tribulación, porque así dice la Escritura, así dice la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, queremos darte gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Te damos gracias por tu palabra. Señor, el tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado, Señor, y tú vienes ya muy pronto. La iglesia ya está en apostasía, como escribió Pablo hace 2000 años, Señor, que para tu venida primero se tenía que manifestar una iglesia apóstata en apostasía, lo cual ya lo estamos viviendo el día de hoy, y pronto se va a manifestar el anticristo en el mundo. Señor, guárdanos, llénanos de ti, de tu presencia, de tu sana doctrina, de tu palabra, Señor, que estemos listos, preparados, Señor, para dar un buen testimonio, para dar fe, para dar una buena enseñanza, Señor, acerca de nuestra fe, Padre bendito. A aquellos que nos demanden, Señor, que estemos listos y preparados, habiendo aprendido primeramente tu palabra, conforme está escrita, Señor, y no estemos escuchando a demonios, Señor, ni espíritus engañadores. Gracias te damos, te pedimos por todos aquellos que están en iglesias en apostasía, Señor, que tú les libres, que tú les abras los ojos, Señor, que a nosotros nos guardes siempre en tu camino, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, gracias. Rechazamos todo espíritu de engaño, de mentira, Padre, en el nombre de Jesús, y predicamos tu palabra, el evangelio, tu evangelio, Señor, para salvación. Gracias te damos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, y recibimos a Jesús como nuestro Salvador si no lo habíamos recibido antes. Gracias te damos, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, llénanos de ti
y danos sabiduría para vivir en este mundo y esperar tu pronta venida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Cristo viene, Maranata. Amén. Gloria a Dios.